noches, mi nombre es Jorge Luis Buitrago, soy médico pediatra de la Universidad del Valle, residente de oncohematología pediátrica de la Universidad Militar Nueva Granada. Actualmente trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología en la ciudad de Bogotá. Agradezco la invitación a este evento. Hoy vamos a hablar de trombofilias en pediatría. ¿Por qué hablar de trombofilia en pediatría? Hay un aumento significativo de los eventos trombóticos documentados entre 2001 y 2007 en población pediátrica, cerca de un 70%. Este aumento va a estar dado principalmente por dos razones. Primero, por el aumento de las condiciones crónicas en el paciente pediátrico. Con la mejoría en los tratamientos hay una mejoría en la sobrevida. Y con esa mejoría en la sobrevida de pacientes con enfermedad crónica, aumentan el número de pacientes pediátricos con riesgo trombótico aumentado. Adicionalmente, la otra razón es el aumento en el uso de dispositivos invasivos como los catéteres venosos centrales, los cuales se constituyen en el principal factor de riesgo trombótico en el paciente pediátrico. La incidencia estimada de trombosis en pediatría oscila entre 0.07 a 0.49 por cada 10.000 niños no hospitalizados. En los niños hospitalizados oscila entre 4.9 hasta el 21.9% por cada 10.000 niños hospitalizados, con una mortalidad atribuible a la trombosis alrededor del 2.2%. Más del 90% de los eventos trombóticos en pediatría son provocados, es decir, se puede identificar un factor de riesgo asociado. Los factores de riesgo se pueden dividir en transitorios o persistentes. Los transitorios son aquellos que pueden resolverse a mediano o corto plazo. Por ejemplo, los pacientes en un estado postquirúrgico, los pacientes que son llevados a colocación de catéter venoso central, mientras que los factores de riesgo persistentes son aquellos que van a acompañar al paciente por tiempo indefinido, por ejemplo, en el caso de los pacientes con cáncer metastásico o con trombofilias hereditarias. La recurrencia de los eventos trombóticos va a depender de si encuentro o no un desencadenante asociado al evento trombótico. Está reportado un 8.1% de recurrencia en niños con un desencadenante, y la recurrencia sube hasta un 21% en aquellos niños con episodio de trombosis espontánea. La distribución de los eventos trombóticos en pediatría tiene una presentación bimodal, con un primer pico en la incidencia en los neonatos, es decir, aquellos pacientes menores de un año, quienes, debido a la inmadurez del sistema hemostático, con una disminución de los anticoagulantes naturales y una mayor propensión a ser invadidos debido a la alta complejidad de sus patologías y manejo en unidad de cuidado intensivo, tienen una mayor propensión a presentar eventos trombóticos. Y un segundo pico durante la adolescencia, donde los efectos de las hormonas asociadas a la pubertad empiezan a jugar un papel muy importante en el desarrollo de estos eventos, así como el evento de las enfermedades autoinmunes. Además, los adolescentes empiezan esa transición hacia la edad adulta que hacen que empiezan a compartir más factores de riesgos con los adultos, por lo que la incidencia se empieza a parecer más a la de la población adulta. La definición de trombofilia es la predisposición a desarrollar eventos trombóticos secundarios a un estado de hipercoagulabilidad. Podemos dividirla en adquirida o congénita. La adquirida está dada principalmente por las deficiencias transitorias de los anticoagulantes naturales, en algunos casos como la sepsis o el síndrome nefrótico, en donde la sepsis tengo el consumo de esos anticoagulantes naturales y en el síndrome nefrótico tengo una pérdida a través del riñón de esos anticoagulantes naturales, llevándome al paciente a un estado protrombótico. Otra de las adquiridas son las enfermedades autoinmunes, dentro de las cuales una de las más importantes es el síndrome antifosfolípido, el cual predispone al paciente a un estado procoagulante, como vamos a ver más adelante. Dentro de las congénitas encontramos las deficiencias por anticoagulantes naturales principalmente. Como hemos dicho anteriormente, las podemos dividir en congénitas y adquiridas. Dentro de la programación de la Semana de la Trombosis se realizó una charla acerca de las trombofilias congénitas. Por ahora, vamos a mencionar las más importantes a manera de recorderis. Está la deficiencia de antitrombina, la deficiencia de proteína C, la deficiencia de proteína S, la mutación del factor 5 de Leiden, la mutación de la protrombina, los niveles elevados de lipoproteína A,
y la hiperhomocistinemia, como las más relevantes de las congénitas. Las adquiridas, el síndrome antifosfolípido, los niveles elevados de factor 8, que a pesar de que está discutida, cada vez hay más estudios en torno a la relevancia que tiene esta elevación del nivel de factor 8 como una trombofilia, y los estrados protrombóticos asociados a condiciones médicas. Durante esta charla nos vamos a concentrar en las adquiridas y en el enfoque general de los pacientes con trombofilias. Para hablar del síndrome antifosfolípido, la definición es una enfermedad autoinmune caracterizada por eventos trombóticos recurrentes que ocurren en presencia de títulos elevados de anticuerpos antifosfolípido. Se puede dividir en primario o secundario. El primario es aquel que no se asocia a alguna enfermedad autoinmune. Esto constituye alrededor del 40 al 50% de los casos en pediatría. El primario tiene una presentación más temprana de los eventos trombóticos y se asocia con mayor frecuencia a eventos trombóticos arteriales. El secundario es aquello que está asociado a otra enfermedad, generalmente a una enfermedad autoinmune, en el 50 hasta el 60% de los casos, dentro de las cuales la más frecuente es el lupus eritematoso sistémico, para un 80-90% de los casos. Algunas otras condiciones que perturban el microambiente endotelial con estados de inflamación crónica están descritas como estados protrombóticos, que se asocian con mayor frecuencia a síndrome antifosfolípido, tales como la artritis idiopática juvenil, la púrpura Henoch-Schönlein, la trombocitopenia inmune, entre otros. Podemos encontrar anticuerpos antifosfolípidos presentes en niños sanos. Se ha reportado una prevalencia de hasta el 25% de probabilidad de positividad de estos anticuerpos en niños sanos. Típicamente los vamos a encontrar en títulos bajos, usualmente son transitorios, es decir, cuando nosotros hagamos la prueba confirmatoria a las 12 semanas ya no van a estar presentes. Generalmente se han asociado a algún estímulo infeccioso o a la exposición de antígenos nutricionales, como por ejemplo los de origen bovino, en los derivados lácteos. Se ha reportado también un bajo riesgo trombótico en aquellos pacientes sanos con presencia aislada de anticuerpos antifosfolípidos en títulos bajos. El síndrome antifosfolípido catastrófico es una forma severa, caracterizada por el rápido desarrollo de trombosis multiorgánica, entendida esta como el compromiso de al menos 3 órganos, y va a estar caracterizada por una microangiopatía de pequeño vaso, sin que esto excluya la posibilidad del compromiso de grandes vasos. Va a tener una mortalidad reportada alrededor del 26.1% en población pediátrica, que va a estar directamente relacionada con el manejo. Se ha descrito también una asociación entre el síndrome antifosfolípido e infecciones. Varias infecciones, tanto bacterianas como virales, pueden producir la inducción de anticuerpos antifosfolípidos en un paciente previamente negativo. Algunos ejemplos son las infecciones por estreptococo del grupo B, varicela, parvovirus B19 o la infección por Mycoplasma pneumoniae. El mecanismo a través del cual estas infecciones inducen la producción de anticuerpos antifosfolípidos se cree que es el mimetismo molecular. La epidemiología del síndrome antifosfolípido: no hay estudios grandes publicados sobre la incidencia y la prevalencia del síndrome antifosfolípido en población pediátrica, dada la ausencia de criterios diagnósticos específicos validados en esta población. Sin embargo, en el 2004 nace el Registro Internacional de Síndrome Antifosfolípido en la Comunidad Europea. Ellos han publicado unos datos en donde tiene una media de presentación de 10.7 años, con un rango entre 1 y 17.9 años, predominantemente en el sexo femenino, entre 1.2 a 3 mujeres por cada varón. Llama la atención que esta relación es muy superior en la población adulta, en donde se ha reportado que es alrededor de 5 mujeres por cada varón. Alrededor del 10% de los niños con síndrome antifosfolípido presentan eventos trombóticos. Y a pesar de que la proporción de niños con síndrome antifosfolípido que presentan evento trombótico es relativamente baja, hay una importante relación con la presentación de accidentes cerebrovasculares y trombosis arterial en pediatría, lo que hace relevante su diagnóstico y su manejo. Para el diagnóstico del síndrome antifosfolípido se utilizan los criterios de Saporo.
los cuales tienen en cuenta un criterio clínico y un criterio de laboratorio como mínimo. El criterio clínico es el criterio de trombosis vascular. En población pediátrica no tenemos en cuenta el criterio de morbilidad gestacional por obvias razones. Se describe como episodio de trombosis vascular aquella arterial o venosa o de pequeños vasos en cualquier órgano o tejido confirmado objetivamente por criterios validados. Y los criterios de laboratorio van a tener como requisito que se documenten en 2 o más ocasiones separadas por al menos 12 semanas. El primero es anticoagulante lúpico presente en plasma. El segundo puede ser la presencia de anticuerpos IgG o IgM anticardiolipina en títulos medios o altos, o la presencia de anticuerpos IgG o IgM antibeta 2 glicoproteína 1 en títulos medios o altos. Esos son los criterios clínicos para el diagnóstico de síndrome antifosfolipia. ¿Cuáles van a ser las metas del manejo del paciente pediátrico con síndrome antifosfolipia? Primero, la prevención de eventos trombóticos en aquellos pacientes en quienes se realizó el diagnóstico de síndrome antifosfolípido sin una historia clínica personal previa de eventos trombóticos. Esto es el típico paciente que dentro de la programación para un procedimiento quirúrgico le realizan los tiempos de coagulación, encuentran un PTT prolongado, inician los estudios de un PTT prolongado y se documenta el anticoagulante lúpico. El siguiente objetivo es tratar los eventos trombóticos agudos cuando ocurran. En este grupo de pacientes vamos a tratar los eventos trombóticos agudos tal cual como se tratan los de cualquier paciente pediátrico. Para eso vamos a tener en cuenta las guías del CHEST, que es la última edición publicada, las del 2012, en cuanto a recomendaciones para anticoagulación de los eventos trombóticos agudos. Vamos a tratar de prevenir la recurrencia de eventos trombóticos, entonces hablar de tromboprofilaxis en este grupo de pacientes. Adicionalmente, es muy importante que el hematólogo haga un balanceo de los efectos secundarios del tratamiento, de entre los cuales el principal evento secundario asociado al tratamiento es la posibilidad de sangrado. Entonces, es balancear el riesgo de sangrado versus el riesgo de recurrencia para definir qué tratamiento le va a ofrecer a mi paciente y por cuánto tiempo. Además, se deben identificar y modificar los factores de riesgo, tales como actividad de la enfermedad en los casos en que estamos frente a un síndrome antifosfolípido secundario, en los cuales parte de los objetivos debe ser controlar la enfermedad subyacente, o los factores de riesgo modificables que aumenten el riesgo de trombofilia en estos pacientes. La tromboprofilaxis en el paciente pediátrico con síndrome antifosfolípido vamos a tener 4 escenarios principalmente. El primer escenario va a ser aquel paciente sin un evento trombótico u otra patología. En este grupo de pacientes, la antiagregación está discutida, lo dejan a criterio médico la mayoría de las guías. Sin embargo, hay una clara recomendación en que en este grupo de pacientes, cuando van a ser llevados a cirugía mayor o van a estar sometidos a inmovilidad prolongada, se recomienda el uso de tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular. El siguiente escenario clínico es aquel paciente con síndrome antifosfolípido y lupus eritematoso sistémico u otra patología que aumente el riesgo trombótico sin que haya presentado algún evento trombótico en el pasado. Este grupo de pacientes se beneficia de antiagregación de forma indefinida. El tercer escenario clínico es aquel paciente con síndrome antifosfolípido que presenta un primer evento trombótico. Ese paciente debe recibir 3 meses de anticoagulación y luego continúa con antiagregación plaquetaria de forma indefinida. Y el último escenario clínico es aquel paciente que, a pesar de estar recibiendo antiagregación, presenta un segundo evento trombótico. Esos pacientes son candidatos a recibir anticoagulación de forma indefinida. Para recordar, la dosis recomendada de aspirina para antiagregación, según las guías del CHEST del 2012, es de 1 a 5 miligramos por kilo por día. Esta tabla la traje para hacer referencia a la titulación de la infusión de heparina no fraccionada durante el evento trombótico agudo en el paciente con síndrome antifosfolipia. Esta tabla está publicada en las guías de la Sociedad de Cuidado Intensivo Pediátrico del 2014, que se publicaron en el 2016. Y es muy importante tenerlas a la mano, o sea, es de mucha utilidad, porque hay que recordar que la titulación de la infusión
se hace con base en el PTT inicialmente. Tengo una meta de PTT que es entre 60 y 85 segundos. Una vez la alcance, estabilizo mi infusión de heparina no fraccionada. Sin embargo, en los pacientes con síndrome antifosfolípido, voy a tener un PTT que, por la condición de base, es decir, por el síndrome antifosfolípido, ya está prolongado. En este grupo de pacientes es útil tener el nomograma de cómo ajustar la infusión utilizando los niveles de antifactor 10A para llegar a unas metas entre 0.3 y 0.07 y así definir el ajuste de mi infusión de heparina no fraccionada durante el evento agudo. La siguiente trombofilia adquirida de la que vamos a hablar es esta que está un poco discutida, que son los niveles incrementados de factor 8. El aumento de los niveles de factor 8 se ha relacionado con una optimización en la generación de trombina endógena y un aumento del riesgo trombótico subsecuentemente. Es decir, ante estímulos menores se producen grandes cantidades de trombina de forma endógena, lo que predispone al paciente a eventos trombóticos. En diferentes estudios se ha documentado cómo niveles de factor 8 por encima de 150 unidades por decilitro incrementan el riesgo de eventos trombóticos. Y la persistencia de la elevación se ha correlacionado tanto con nuevos eventos trombóticos en pacientes que no tienen uno previo, pero se ha documentado unos niveles de factor 8 mayores a 150, con recurrencia de eventos trombóticos en aquellos pacientes que, teniendo un primer evento, persisten con niveles elevados de factor 8, con falla en la resolución de los eventos trombóticos y con mayor incidencia de síndrome postrombótico en este grupo de pacientes. La discusión en torno a si estos niveles incrementados de factor 8 corresponden a una trombofilia congénita no están bien esclarecidos. Sin embargo, hay algunos estudios publicados que nos dan algunas luces o pistas para interpretar estos niveles de factor 8. Hay un estudio en el que se reporta que hasta un 40% de los pacientes con niveles de factor 8 elevado tienen familiares en primer grado de consanguinidad con niveles de factor 8 por encima del percentil 75. Cuando se les hizo seguimiento a estos pacientes, se demostró que también tenían sus familiares un riesgo aumentado para eventos trombóticos. Esto sugiere que hay una predisposición familiar, sugiriendo que hay un componente genético o heredable en los niveles elevados de factor 8. Algunos estudios se han realizado con polimorfismos en el gen del receptor asociado a la lipoproteína de baja densidad, el cual va a modificar la depuración del factor 8. Se han encontrado que los pacientes que presentan este polimorfismo en este receptor tienen niveles persistentemente elevados de factor 8 y adicionalmente tienen mayor riesgo de eventos trombóticos. Es decir, se ha identificado los tres elementos en ese subgrupo de pacientes, planteando como una muy buena hipótesis de que el polimorfismo en el gen del receptor de la lipoproteína de baja densidad puede ser la respuesta al mecanismo fisiopatológico de la depuración de los niveles elevados de factor 8 y cómo esos niveles elevados de factor 8 predisponen a eventos trombóticos. Sin embargo, esos polimorfismos no se han encontrado en todos los pacientes con niveles elevados de factor 8. Entonces, al parecer, hace parte de las posibles causas, pero no es la única. Otra tendencia, otro grupo discute que los niveles elevados de factor 8 pueden ser una tendencia protrombótica adquirida. Sin embargo, no encontramos estudios publicados que hagan referencia a cómo dilucidar si corresponden a un evento congénito o a una tendencia protrombótica adquirida en el tiempo. La otra discusión gira en torno a que, siendo el factor 8 un reactante de fase aguda, esté siendo falsamente interpretado como un factor de riesgo protrombótico, cuando fisiológicamente lo vamos a encontrar elevado durante la fase aguda post-trombosis. Esto se ha dilucidado un poco gracias a que los estudios con medición de factor 8 se han realizado 3 a 6 meses posteriores al evento trombótico, es decir, no se han realizado en agudo, en los cuales se ha documentado la persistencia de la elevación de los niveles de factor 8. Adicionalmente, estos estudios no han encontrado una correlación con otros reactantes de fase aguda,
tales como la proteína C reactiva o la velocidad de eritrosedimentación globular, lo que sugiere que los niveles incrementados de factor 8 no responden simplemente a la elevación postinflamatoria postrombosis aguda, sino que realmente significan un factor de riesgo protrombótico en estos pacientes. Ya está demostrado que los niveles elevados de factor 8 se comportan como un factor de riesgo independiente y cuando se han realizado estudios en los cuales se evalúan otros factores de riesgo, se ha encontrado que actúan en forma aditiva al combinarse con estos. Un ejemplo es un estudio realizado en mujeres premenopáusicas con primer episodio de trombosis venosa profunda, en el cual se realizaron estudios de trombofilia en estas pacientes y se dividieron la paciente en 3 grupos y se les calculó el OR. Un primer grupo de pacientes, quien es el único factor protrombótico en quienes se documentó, fue el consumo de anticonceptivos orales con contenido de estrógenos, con un OR de 3.8. Otro grupo de pacientes en que el único factor protrombótico que se documentó fueron los niveles elevados de factor 8 por encima de 150, con un OR de 4. Y un tercer grupo de pacientes quienes consumían anticonceptivos orales y tenían niveles de factor 8 elevado, el OR calculado fue de 10.3%, lo que sugiere que tiene un efecto aditivo, potenciando otros factores de riesgo protrombóticos. Algunos estudios sugieren que pacientes con eventos tromboembólicos venosos y niveles elevados de factor 8 podrían beneficiarse de un aumento en el tiempo de anticoagulación. Esto está dado fundamentalmente por la observación en algunos estudios que se realizó donde se tomó niveles de factor 8 al finalizar el periodo de anticoagulación en los pacientes posterior a un primer evento trombótico. Y se documentó que en aquellos pacientes en quienes persistían elevados los niveles de factor 8 al finalizar el periodo de anticoagulación tenían un riesgo más alto de recurrencia, sugiriendo que podrían beneficiarse de prolongar la anticoagulación. Sin embargo, faltan estudios prospectivos con suficiente poder para generar recomendaciones en torno a prolongar la anticoagulación en este grupo de pacientes y la toma de rutina de nivel de factor 8 al finalizar el periodo de anticoagulación. También hay estudios que se han realizado, los estudios para documentar niveles de factor 8 como factor protrombótico deben realizarse idealmente 3 a 6 meses posteriormente al evento de trombótico, idealmente al finalizar la terapia anticoagulante. Un método coagulométrico, que es el que ha sido utilizado en la mayoría de los estudios. Sin embargo, si la disponibilidad es un método cromogénico, se puede utilizar. Cuando hablamos de estados protrombóticos como otra de las trombofilias adquiridas, hablamos del conjunto de condiciones médicas o clínicas que condicionan al paciente a un estado protrombótico no heredado, tales como la sepsis, en la cual la CID condiciona al paciente a un mayor riesgo trombótico, los catéteres venosos centrales, que al modificar el flujo sanguíneo hacen que el paciente tenga un mayor riesgo trombótico y es el principal factor de riesgo en pediatría, malignidad, es decir, cáncer, dentro de las cuales en primer lugar están las leucemias en general, luego están los linfomas y en tercer lugar los sarcomas. El síndrome nefrótico, como habíamos mencionado anteriormente, por la pérdida de anticoagulantes naturales, adicionalmente el uso de esteroides a dosis altas durante su tratamiento condicionan al paciente a un mayor riesgo protrombótico, la deshidratación severa con el aumento de la hiperviscosidad sanguínea y el estado hipercoagulante que genera, la cardiopatía congénita, son pacientes que son llevados a cirugías que modifican la dinámica cardíaca y modifican el flujo sanguíneo originalmente laminar del corazón, predisponiendo a estos pacientes a eventos trombóticos subsecuentes. Algunas infecciones como la varicela, se ha documentado eventos cerebrovasculares isquémicos posteriores a una infección por varicela, los cuales tienen una baja incidencia. Afortunadamente se ha documentado en 1 en 15.000 casos en promedio. Se cree que es por la alteración de la infección del endotelio vascular que predispone a un evento protrombótico. Y algunas anormalidades anatómicas,
como por ejemplo la atresia vena cava inferior, que predispone a trombosis venosa de miembros inferiores de forma crónica en los pacientes que la padecen. ¿Cuándo voy a sospechar una trombofilia? En el paciente con un evento trombótico con un antecedente familiar en primer grado de consanguinidad de eventos trombóticos tempranos. Es un paciente que yo debo pensar que es candidato a tener una trombofilia. Y en aquellos pacientes con eventos trombóticos espontáneos. Son las dos banderas rojas. Que sean las dos banderas rojas no significa que a ambos les vaya a pedir estudios. Vamos a hablar de a quiénes les vamos a solicitar los estudios para trombofilia. Actualmente no hay una evidencia que sustente la realización de la tamización de la población general, es decir, no hay prevención primaria para trombofilias. Entonces debo seleccionar aquellos grupos de riesgo. Dentro de los grupos de riesgo que se han identificado son los adolescentes con trombosis espontánea. Se ha comentado que cerca del 60% de los pacientes con trombosis espontáneas tienen una trombofilia congénita y por eso ese grupo de pacientes deben ser estudiados. Niños y neonatos con trombosis no asociadas a catéter. Dentro de este grupo de pacientes entonces se han elaborado diferentes estudios en los cuales con un buen número de pacientes se documentó en un primer evento trombótico no asociado a catéter la prevalencia de las diferentes trombofilias hereditarias, encontrando un OR para deficiencia de proteína C de 7.7, para deficiencia de proteína S de 5.7, para deficiencia de titrombina de 8.7, para mutación del factor 5 de Leiden de 3.5, y cuando tenemos pacientes con más de dos rasgos genéticos identificables, el OR sube hasta 8.8. Entonces, con base en estos datos, es como se justifica la realización de estudios de trombofilia hereditaria en paciente pediátrico con evento no provocado, no asociado al catéter. ¿Qué pasa por qué se sacan de este grupo las trombosis asociadas al catéter? Hubo un estudio que se publicó en Blood en el 2018 que trató de evaluar el papel de las pruebas de trombofilia para estimar el riesgo de nuevos eventos trombóticos asociado a catéteres venosos en niños. Este estudio incluyó 245 niños, en el cual eran niños que sufren un primer evento trombótico asociado al catéter, se les realizan los estudios de trombofilia y requerían de la implantación de un nuevo catéter debido a su condición clínica. En total, se insertaron 1.365 catéteres, de los cuales 941 fueron posteriores al primer evento trombótico asociado al catéter. ¿Qué fue lo que encontraron al hacer el análisis multivariado de los datos? Que trombofilia mayores y menores no se identificaron como un factor predictor de recurrencia de nuevos episodios de trombosis asociada al catéter. Mientras que la ausencia de anticoagulación, ya sea profiláctica o terapéutica, en pacientes quienes van a ser llevados nuevamente a un segundo catéter con el antecedente de una trombosis asociada al catéter previo, sí se constituía en un factor predictor de recurrencia. Así como los neonatos, o sea, los pacientes menores de un mes, quienes posterior a un primer evento de trombosis asociada al catéter requerían ser llevados a la inserción de un segundo catéter central. ¿Qué sugiere este estudio? Que las pruebas de trombofilia para estimar la recurrencia de eventos trombóticos asociados al catéter podrían ser innecesarias, por lo cual no se recomienda su realización en los pacientes pediátricos. Niños y neonatos con accidentes cerebrovasculares o eventos cerebrovasculares, ya sean arteriales o venosos. En esos pacientes también está bien documentada como posterior a un primer evento cerebrovascular en niños y neonatos hay una mayor prevalencia de trombofilias hereditarias, inclusive más alta que la documentada con eventos trombóticos en otras localizaciones. Como por ejemplo, para la deficiencia de proteína C tenemos un OR de 9.3, para la deficiencia de proteína S 3.2, para la deficiencia de titrombina 7.06
Y cuando tengo más de dos rasgos genéticos coexistiendo, posterior a un primer evento cerebrovascular, tengo un OR de 11,8%, lo que justifica de sobra la realización de estudios de trombofilia en este grupo de pacientes. Los niños y neonatos que participan en estudios de investigación está ampliamente difundido la ausencia de datos o la falta de datos en torno al comportamiento de estas trombofilias en la población general y en ciertos grupos de riesgo, por lo cual es aceptado que se incluyan pacientes dentro del protocolo de investigación, que los padres acepten, que son de riesgo bajo. ¿En quiénes está discutido? En niños y adolescentes asintomáticos con antecedente familiar de trombofilia. En este grupo de pacientes lo que se sugiere es individualizar los estudios. Es decir, antes de solicitarlos, debe hacérsele una asesoría a la familia sobre los riesgos asociados a las profilaxis protrombóticas, los riesgos de sangrado, los riesgos asociados al uso de ácido acetilsalicílico. Adicionalmente, debe explicarse a la familia cómo las pruebas negativas pueden generar una falsa tranquilidad y no van a excluir 100% el riesgo de eventos trombóticos. Y cuando se logre un acuerdo con la familia del paciente y se decida a criterio clínico la realización de las pruebas, idealmente realizarlas cuando el paciente tenga mínimo más de 6 meses, eh, por lo que ya sabemos de el tiempo que tarda en madurar el sistema hemostático en el ser humano. ¿Qué estudios les vamos a realizar a estos pacientes para el abordaje de estas trombofilias? Entonces, las pruebas iniciales son para la deficiencia de proteína C, se puede hacer por un ensayo cromogénico o coagulométrico. La deficiencia de proteína S se puede documentar por un ensayo coagulométrico o inmunológico, en el cual se valora el antígeno de la proteína S libre y la proteína S total. Para la deficiencia antitrombina se puede hacer por un ensayo cromogénico o coagulométrico. Para la mutación del factor 5 de Leiden por reacción en cadena de la polimerasa o un tamizaje por un ensayo coagulométrico. Para la mutación de la protrombina, sí a través de la reacción en cadena de la polimerasa. Para la hiperhomocistinemia, el nivel de homocisteína en ayunas. Para los casos de lipoproteína elevada, la prueba de ELISA, ensayo inmunológico. Para el caso del síndrome antifosfolípido, entonces todos es bien conocido que los anticuerpos antifosfolípidos se deben documentar por ensayos coagulométricos basados en fosfolípidos con su respectiva prueba confirmatoria. Adicionalmente se sugiere la búsqueda de los anticuerpos antifosfolípidos, anticardiolipina y antibeta-glicoproteína 1. Para documentar la elevación de los niveles de factor 8 puede hacerse por métodos coagulométricos o cromogénicos según la disponibilidad, teniendo en cuenta el menor costo de las pruebas coagulométricas y la mayor disponibilidad de las mismas, y que la mayor cantidad de estudios publicados están realizados con pruebas coagulométricas. Para la desfibrogenemia, un tiempo de trombina como tamizaje, la medición coagulométrica de fibrinógeno, y también se puede hacer por ensayo inmunológico. Cuando tengo este primer nivel de estudios negativos y persiste mi sospecha de una trombofilia hereditaria, la indicación sería medir niveles de factor 9 o factor 11, los cuales se pueden hacer por ensayos coagulométricos. ¿Cuándo realizar esas pruebas? Idealmente 6 a 12 semanas posteriores al evento trombótico. Cabe recordar que los niveles de proteína C, proteína S y antitrombina se consumen durante el evento agudo. Los niveles de factor 8 y de lipoproteína pueden estar elevados en condiciones inflamatorias como el evento agudo nuevamente. Idealmente, el paciente debe haber terminado la terapia anticoagulante para disminuir las interferencias y vamos a utilizar métodos coagulométricos para hacer la medición. Y como mínimo, esperar después del 6º mes de vida. Niños con deficiencia de proteína C, proteína S o antitrombina, se les debe realizar la prueba primero a los padres para confirmar el diagnóstico de una deficiencia hereditaria, debido pues a que, sobre todo en los pacientes homocigotos, el debut es generalmente durante el periodo neonatal y el diagnóstico no debe postergar el inicio del manejo. Los análisis moleculares de las mutaciones genéticas pueden realizarse en agudo, no hay que esperar el tiempo que debemos esperar para evaluar los factores individuales.
y vamos a dar unos tips o unos mensajes para llevar a casa acerca de trombofilias en pediatría. Primero, recordar que los eventos trombóticos en pediatría siguen siendo poco comunes, a pesar del aumento de la incidencia que se ha documentado. Que menos del 10% de los eventos trombóticos en pediatría son espontáneos. Entonces, con eso voy haciendo un ultrafiltrado de los pacientes a quienes yo le voy a solicitar estudios. Y entonces, ¿en quiénes están recomendados los estudios? Recordar, adolescentes con trombosis espontánea, neonatos y niños con accidentes cerebrovasculares, sean arteriales o venosos, o trombosis no asociadas a catéter. Los estudios genéticos, los estudios no genéticos deben realizarse 6 a 12 semanas posterior al evento trombótico, idealmente una vez finalice la anticoagulación, mientras que los estudios genéticos sí pueden realizarse en agudo. Siempre utilizar las guías de manejo y recomendaciones específicas para los casos en los que se diagnostique una trombofilia congénita. No se espera que tengan en la memoria todos los datos de cómo se trata cada trombofilia específica y los datos de las reposiciones, pero sí que tengan a la mano las guías, tengan la sospecha diagnóstica y cuando se enfrenten al caso revisen puntualmente cómo se realiza el manejo. Identificar dentro de las trombofilias adquiridas aquellas condiciones médicas asociadas a estados protrombóticos y tratar al paciente según la guía específica para cada condición. Un ejemplo de esto es cuando hablamos de síndrome nefrótico o de CID asociada a sepsis, en donde tenemos guías claras de cómo manejar esos estados protrombóticos en esos pacientes. Hay que recordar que además del manejo del evento agudo, es fundamental el control de la patología de base. El diagnóstico de trombofilia en población pediátrica sirve principalmente para estimar el riesgo de recurrencia. En realidad, solamente en neonatos donde las deficiencias homocigotas de proteína S, proteína C antitrombina, tienen mayor relevancia clínica, hay que tener presentes estos diagnósticos desde el manejo inicial. Y es donde me va a marcar una diferencia en el manejo. De lo contrario, en la mayoría de los pacientes me sirve es para estimar el riesgo de recurrencia. Muchas gracias por la atención.